tratar. El cobrador de impuestos, el cobrador del FRAC. Bueno, en la actualidad le llamaríamos funcionarios de Hacienda, ni más ni menos. Para que lo entendamos, eso de que Hacienda somos todos, ya en la época de Jesús, los romanos ya habían implantado este hecho. Hacienda somos todos. Así que todos deberíamos de colaborar. Y bueno, los romanos, como cualquier nación, necesita recaudar fondos. En este caso podemos decir que los romanos tenían un gran ejército que tenían que mantener, un ejército que conquistaba ciudades, conquistaba imperios, y cómo no, esto había que mantenerlo. Esos eran unos motivos por los cuales pues, se recaudaba impuestos. Otro, ni más ni menos, pues era la construcción de grandes edificios, coliseos, acueductos, monumentos, que realmente pues impactaran lo que conquistaban y lo que habían hecho. Confección de vías, tenemos vías todavía importantes, carreteras importantes, adoquines, que los romanos pues fueron construyendo para pasar de ciudad a ciudad lo más rápidamente posible y llegar a conquistar. Así que tenían motivos, ¿verdad que sí que tenían motivos para recaudar impuestos? Como Hacienda somos todos, así que funcionarios de Hacienda, el cobrador de impuestos. Así que la profesión que hemos leído de cobrador de impuestos era una de las más despreciables, porque además eran realizadas por INRE, eran realizadas por los propios judíos, que se unían a Roma para cobrar esos impuestos a sus propios conciudadanos. Así que se encargaban de cobrar comisiones de la declaración de renta, del patrimonio que tenían, y todo esto era un oficio que llevaba a cabo, en este caso, como hemos leído, Leví, Mateo. Y podemos ver un pequeño reportaje o vídeo que se ha hecho en relación a este texto bíblico que hemos leído, aunque haya sido en los tres pasajes. Si apagamos las luces lo podemos ver un poquito mejor.
un poquito. Muy bien, pues mira, 5 puntos que me gustaría que pudiésemos ver en esta mañana. El primero es oficio despreciable, y ya hemos dicho algo de esto. Era un oficio despreciable por varios motivos. Uno, por ser cobrador de impuestos, ni más ni menos colaborador de los enemigos, en este caso los romanos. Segundo, porque se volvían corruptos, ya que podían abusar y extorsionar a sus propios familiares, vecinos. Tercero, se les consideraba impuros, ya que estaban en contacto continuo con los paganos, con los gentiles, y era un acto, digamos, de impureza para los judíos. Por todo ello se consideraba, pues, un oficio despreciable. Pero al mismo tiempo era un oficio ambicioso por las gentes sin escrúpulos, ya que este oficio proporcionaba grandes recursos económicos, grandes ingresos. Aparte del sueldo había el 2% que se destinaba y aquello que se podía recaudar aparte sin justificar. Así que era un oficio despreciable, pero también sabemos que era un oficio deseado, como he dicho. Cuando Jesús vio a Leví en aquel banco, se nos dice en el pasaje, en el banco de los impuestos, le dijo, sígueme. Y esto significaba algo muy importante para aquel hombre. Significaba decirle, bueno, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser discípulo mío? Así pues, deja tu oficio, deja tu fuente de ingresos, renuncia a la comodidad, al bienestar y a partir de ahora dedícate a otros fines. Y lo extraordinario del hecho es que se nos dice que Leví, Mateo, levantándose, le siguió y además añade el texto que lo dejó todo. Cuán importantes son estas palabras. Levantándose, le siguió y lo dejó todo. Hay que considerar que el paso que hizo Leví era un paso que tenía una serie de consecuencias añadidas. Lo que podía ser un pescador, en el caso de otros discípulos, que podía ser fácil para un pescador el volver a su oficio, el volver a su barca, a sus redes, para un recaudador de impuestos, esto hubiera sido imposible, ya que habían otros muchos que deseaban ese lugar, ese puesto. Dejar ese lugar vacante era sin duda para que otro lo ocupase rápidamente. Además, seguramente se pasaría toda la vida siendo señalado por todos. Aquel que había sido recaudador de Hacienda, recaudador de impuestos, el cobrador del frac. Así que lo que podía haber sido para un pescador, volver a su oficio, para Mateo, hubiera sido imposible regresar. A partir de entonces se nos dice que Leví pasa a ser recaudador del Señor, recaudador de Dios, recaudador del Dios de los cielos. Ahora podría llevar, quizá, pues, por su experiencia, la economía de la nueva iglesia. Podría dedicarse a recoger la ofrenda en las reuniones, a guardar los diezmos, el dinero, lo recogido, para ir apagando, haciendo los correspondientes pagos. Pero no fue así. Sabéis cómo siguió Mateo su vida. Pero se nos dice que a partir de ahora no tendría que recaudar, sino que tendría que aprender a dar. Y además se nos dice que tendría que aprender a dar con generosidad. Igual como encontramos a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. ¿Pasaron de qué? De ser pescadores de hombres
a ser pescadores de peces, a ser pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 y versículo 19, encontramos este texto que nos habla cómo fueron invitados a pasar de un oficio a otro. Mateo 4, versículo 19, se nos dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Así que cambiaron de oficio, igual como Leví cambiaba de oficio. Qué difícil nos es aprender la lección de esta lección. Cuando decidimos levantarnos y dejarlo todo. Levantándose lo dejó todo. Seguir a Jesús representaba eso, dejarlo todo. Cuán difícil es tomar la decisión de dejar de acumular para nosotros, para ser generosos con Dios. Para dar a Dios lo que le corresponde a Él, lo que es de Él. Podemos apartar un poco, pero cuán difícil es probar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Cuán difícil es levantarse y dejarlo todo. Cuán difícil es ser generoso con las ofrendas al Señor. Tengamos en cuenta que Jesús no había venido a recaudar impuestos. Jesús no ha venido a recaudar tus impuestos, ni mis impuestos. No ha venido a recaudar nuestros diezmos ni ofrendas. No es posible pagar a Dios por medio de nuestros impuestos. Pagar el amor de Dios. ¿Cómo podemos pagar el amor de Dios con nuestra aportación? Es imposible que podamos llegar a pagar a Dios con nuestro dinero. Así que Dios no ha venido a buscar, a ser recaudador de impuestos, sino ha venido a buscar lo que es suyo. No hay bastante dinero en el mundo para pagar el regalo de Dios, el amor de Dios. Isaías capítulo 55 y versículo 1 también encontramos un texto. Isaías 55, versículo 1, si lo quieres buscar, dice este texto, a todos los sedientos. Dice a todos los sedientos, ¿qué les dice? Venid a las aguas, donde hay manantial, donde hay vida. A los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Y qué nos está diciendo el texto? Que no podemos cubrir, no podemos pagar con nuestros impuestos, si queréis llamarle así, con nuestras ofrendas, el amor de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. No puedes, no hay dinero suficiente. Ven, te dice el Señor, ven, comprad sin dinero y sin precio, porque es imposible que haya un valor tan grande para poder cubrir lo que ha valido, lo que ha costado el que Jesús viniese a este mundo a morir por nosotros. Como decía, un oficio deseado. El impuesto quedó vacante, lo dejó Leví, pero fue rápidamente ocupado por otro. Porque al oír la llamada sígueme, Leví conoció el amor de Dios y dejó inmediatamente el oficio para dedicarse a otro mucho mejor. También podemos ver que es un oficio o un banquete. Un oficio o un banquete. Quedarse en el oficio, quedarse en el banco de tributos o ir a celebrar un banquete. Y fue la elección que tomó Leví. Seguidamente Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Este hombre ya tenía que tener algo en su corazón. Tenía que haber escuchado
el mensaje de Jesús. Y le surgió ser generoso y organizar un gran banquete en su casa. Jesús en este caso no despreció, ni mucho menos la invitación de aquel judío, realmente acomodado, rico. Jesús siempre se relacionaba, o normalmente se relacionaba con los pobres y no con los ricos. Pero en esta ocasión aceptó gustoso la invitación que se le hizo. Pero esta actitud de Leví no pasó desapercibida por fariseos y doctores de la ley. Fuera de la casa, se nos dice, habían otras personas, se nos dice. Estaban esos religiosos, estaban los escribas, estaban los fariseos, los doctores de la ley que murmuraban, dice el versículo 11 del capítulo 9 de Mateo. Leemos aquí, lo hemos leído ya también en los otros pasajes. Cuando vinieron los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto?, se preguntaban. ¿Qué es esto que él come y bebe, ni más ni menos, con aquellos, esa ralea baja de la sociedad, con publicanos y pecadores? ¿Cómo puede, ni más ni menos, un rabino judío, como se le consideraba a Jesús, juntarse con esa plebe, con esa gente? Con esa gentuza, dirían, que ni siquiera conocen la ley. Así murmuraban, se nos dice, murmuraban. Todos ellos se consideraban puros y no podían estar dentro para no contaminarse. Observaban, se nos dice, desde lejos a Jesús allí en el banquete. No querían mezclarse, ni mucho menos con ellos. Todo lo contrario que practicaba Jesús. Él se acercaba al ser humano. Se acercaba allí donde podía haber sanación, se nos dice, salvación. Y allí estaba Jesús, allí estaba Jesús. Hace unos días se nos invitó a una sala de una parroquia de aquí cerca y se proyectaba la película Jesús, por eso se nos invitó. Lutero, que se celebrará el año que viene esos 500 años. Pues bien, proyectaban en la parroquia, en la sala de la parroquia, la película Lutero, y se me invitó para luego, después de la película, pues dar una charla, una pequeña conferencia sobre el tema. Y qué bueno fue ver el interés de aquellas personas que estaban allí después de haber visto la película Lutero. No sé si la habéis visto. La verdad es que es muy fidedigna a la historia. Y ver el interés de algunas personas que preguntaban, bueno, pero ¿qué nos diferencia? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencia hay en una religión con otra? Y el Señor permitió que pudiésemos estar allí, en ese lugar. Y yo creo que Jesús, si le hubiesen llamado, también hubiese estado. Jesús estaba cerca de aquellos que necesitaban escuchar algo de salvación. La verdad es que no podemos ser exclusivistas, sino tenemos que ser inclusivos. No podemos ser exclusivistas, tenemos que ser inclusivos. La Iglesia cristiana debe ser una comunidad donde se reúna gente de toda clase de etnia, de cultura, de economía social. Y esto para aquella época, para aquellos religiosos de la época de Jesús, fue una revolución, sin duda fue una revolución en los tiempos de Jesús. Aquellos que practicaban, al contrario, el alejamiento, en cambio Jesús se acerca, se aproxima a todos los publicanos y pecadores. Aquellos gentiles que no creían como Él, no pensaban como ellos. A los proscritos,
que tenían consideración aquellos judíos. Jesús, Cristo, no vino a fundar una nueva secta separada del pueblo de Israel. Él amaba a los suyos. Pero con su actitud les escandalizaba. Escandalizaba a aquellos religiosos que esperaban ni más ni menos coronar al Mesías, ponerle una corona y que fuera el rey de Israel, quizá con espadas, con ejército, pero no fue así. Jesús dice que se juntaba con aquellos que necesitaban, que estaban enfermos, no con los buenos y los sanos, sino con los enfermos. Y les demuestra que es capaz de juntarse con aquellos necesitados. En Oseas encontramos también un pasaje muy interesante, Oseas capítulo 6. Encontramos un pasaje, este pequeño libro que aparece en el Antiguo Testamento, muy próximo a Daniel. Dice en Oseas capítulo 6 y versículo 6, es un texto fácil de recordar. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero. Y Jesús vino a derramar misericordia con su pueblo. Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquella religión que se había formado de sacrificios, holocaustos y ritos, Jesús vino a cambiarla totalmente. Pasamos al cuarto punto, sanos o enfermos. Y esto lo encontramos en estos pasajes que hemos leído. El versículo 12 de Mateo 9. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con dos palabras el Señor les estaba declarando cuál había sido el motivo por el cual había venido. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice en Marcos, sino los enfermos. Y Jesús estaba diciendo a aquellos que estaban en aquel comedor, en aquel banquete, repleto ¿de qué? ¿De sanos? Repleto de pecadores, repleto de gente dudosa, de dudosa fama. Porque ¿a quién iba a invitar Mateo? Sino a sus amigos, aquellos que quizá habían sido también recaudadores de impuestos, a sus amigos. Y allí estaba Jesús, con aquellos pecadores y gente de dudosa fama. Y cuando emplea la palabra enfermos, estaba dándole a esa palabra el significado de pecado. No he venido a sanar el pecado, he venido a sanar el pecado, he venido a sanar los enfermos. Esa condición de enfermedad que necesita un remedio. Y la verdad es que una iglesia que no se reconoce enferma, una iglesia que no se reconoce pecadora, que piensa que son los demás, que son los de fuera, los pecadores. Esa iglesia necesita a Dios. Y jamás entenderá que tiene necesidad de recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios que, como se nos relata también en el libro de Romanos, capítulo 5, en la palabra de Dios encontramos el capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Un texto conocido por nosotros, pero qué bueno que lo podamos recordar. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se nos dice, como la enfermedad entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos estamos enfermos. Y si una iglesia no siente que está enferma,
algo falla. Si una iglesia no siente que es pecadora, algo falla. Como el pecado entró en el mundo, como el pecado entró en mí, como el pecado entró en mí, y eso me condiciona a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos sin excepción hemos pecado. Y hay dos requisitos para esa iglesia, dos requisitos que se necesitan. Uno es tener fe y otro es tener amor. Tener fe para comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 se nos dice. Hebreos 11:6 se nos relata ese versículo diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe, es cierto, para creer que por gracia somos salvos, para creer que no son por nuestras obras, que no es por nuestros tributos, que no es por nuestro impuesto que pagamos, sino que es por gracia que somos salvos. Se necesita fe para creer que Dios nos ha perdonado totalmente nuestros pecados, que estamos enfermos, pero que Dios nos ha sanado, que ha venido para sanarnos. Y hay que depositar fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una iglesia que necesita una fe, pero al mismo tiempo es una iglesia que necesita amor. Hay un texto en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que una iglesia con fe, una iglesia con amor, una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que reconoce que necesita la fe para creer que Jesús murió en una cruz, que Jesús pagó por nuestros pecados, que Jesús nos salvó, nos redimió con su sangre, y demostrar ese amor que surge de nosotros, de nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho. Una iglesia enferma, pero con fe y amor. Y eso es lo trascendente, lo importante. Una iglesia, o no, mejor dicho, dentro o fuera, en este caso, siguiendo con el quinto punto. A Leví tan solo le faltó que Jesús le dijera, sígueme. Y se nos dice que lo dejó todo. Solamente le faltó una palabra, sígueme, y lo dejó todo. Pero no todos somos iguales. Para él fue, sin duda, un cambio radical. Lo dejó todo y le siguió. Cada disposición, cada entrega, cada conversión es diferente. Dios puede llamarnos de una forma distinta a cada uno de nosotros. A lo mejor no es la palabra sígueme, pero es la voz de Dios que por su Espíritu Santo en el nuestro nos dice que le sigamos. Es posible que acudas a la iglesia, acudas a un sermón, a una predicación, por distintos motivos, por amistad de alguien o por curiosidad, porque has sido invitado. Pero lo realmente importante es que podemos estar aquí. Y podemos estar aquí, ni más ni menos, abriendo la palabra de Dios, escuchando lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Lo que Dios quiere decirme a mí en esta mañana. Lo que Dios quiere decirte a ti, a cada uno de nosotros en el día de hoy. Lo más importante es que Dios tiene un regalo para nosotros. Tiene un regalo para ti. Reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios, sea de mente, de pensamiento, de deseos, envidias, celos. De una forma u otra siempre estamos pecando contra Dios. Y hay algunos que buscan, hablan de Dios y reclaman a Dios diciendo,
Por Dios, sálvanos de. Por Dios, sálvanos de. Pero creo que no es así como debemos de llamar a Dios. Diría a Dios, sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nosotros mismos. Porque por nosotros no podemos entrar delante de tu presencia. Ni más ni menos que por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que, como conclusión vemos a este hombre, a Leví, allí en el banco de tributos, oyendo aquella voz, vio a Leví, Jesús, y sentado en el banco de los tributos le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aquel hombre que había ofendido a Dios con su actitud egoísta, se da cuenta de que en ese momento es transformado, es cambiado. Leví, el cobrador de impuestos. Y ahí aparece Mateo, el capaz de escribir uno de los evangelios más hermosos, Mateo. Uno de los evangelios más apreciados. La verdad es que en el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, escrito por Leví, encontramos la transformación de ese hombre que había sido eso, un recaudador de impuestos, más para mí, egoísta, más egoísta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recursos puedo tener? En vez de ser generoso y cambiar su vida por ser generoso para Dios. Su vida fue cambiada. En esta mañana, bueno, yo necesito ser cambiado cada día. No sé si tú lo necesitas, pero si es la primera vez que necesitas ser cambiado, Dios te dice, sígueme, sígueme. ¿Seas capaz de levantarte? ¿Levantarte y dejarlo todo? Ser generoso para con Dios. Que Él nos bendiga.